Bienvenido a tu siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. La clase de hoy, tema nuevo. Nuestro tema número 5 del programa de química de segundo de bachillerato, velocidad de reacción y equilibrio químico. Y hoy comenzaremos con rapidez de reacción y teoría del estado de transición. El objetivo será explicar la definición de rapidez de reacción y en qué consiste la teoría del estado de transición en la formación de productos en una reacción química. Para hablar de ello necesariamente tenemos que hablar de cinética química, la cual es un área de la físico-química que se encarga del estudio de la rapidez de reacción. ¿Cómo cambia la rapidez de reacción bajo condiciones variables y qué eventos moleculares se efectúan mediante la reacción general? Que pueden ser eventos de difusión, ciencia de superficie, catálisis, etc. En términos generales, la cinética química es la ciencia que estudia dos cosas: la velocidad de las reacciones y los factores que afectan la velocidad. La velocidad de las reacciones, que hace referencia a la variación de los reactivos de los productos con respecto al tiempo. Y al mismo tiempo, también, y valga la redundancia, o a la vez, se entiende como el producto de la variación de la concentración en el tiempo. Esto sería como la parte matemática, esta es la parte teórica. Los factores que afectan a la velocidad son básicamente cuatro: la concentración, los catalizadores, la presión y la temperatura. Esto todo lo estudiaremos en esta unidad, ¿ok? Veremos de qué manera afecta a todo. Bien, suponga que se tiene la reacción química A produce B en un recipiente de volumen constante. Su volumen no cambia para nada, es siempre el mismo recipiente, al cual vamos a llamar reactor. Bien, en un instante inicial de tiempo, llámese 0 minutos, 0 segundos, 0 horas, como usted lo quiera llamar, si solamente tengo compuesto A que va a producir compuesto B, la concentración del compuesto A tiene un valor numérico, pero la de B es 0. Aquí vamos a suponer que es 10 moles por litro. Recuerden que moles por litro, la unidad es una unidad de concentración química que nosotros ya la conocemos, que se llama molaridad, ¿ok? Molaridad. Moles por litro, no te olvides de eso. Cuando ha transcurrido un cierto tiempo T, aquí lo colocamos como que por ejemplo fueron 10 minutos, el compuesto A ha bajado su concentración y el compuesto B ya tiene un valor de concentración. ¿Por qué? Porque el compuesto A está desapareciendo para darle paso al compuesto B. Quiere decir que su masa, la midas en moles o la mida en gramos, va a bajar. Y el compuesto B, del que inicialmente no había nada porque estaba en concentración cero, ahora comienza a tener un valor de concentración porque está apareciendo una reacción. Cuando ha transcurrido otro lapso de tiempo, aquí llegan a los 30 minutos, el compuesto A aún ha bajado más su concentración, el compuesto B ha aumentado más su concentración a 5 moles por litro de manera como ejemplo para que puedas visualizar. Entonces, esto por supuesto nos está diciendo a nosotros que la velocidad de reacción es el proceso de cambio de los reactivos a productos en los cuales la concentración de los reactivos disminuye y la concentración de los productos aumenta, ya sean 1, 2, 3 los que hayan en la reacción química. Aquí simplemente se está simulando con 1. En un proceso químico, las sustancias llamadas reactivos se transforman en productos a medida que pasa el tiempo. La velocidad de una reacción química es la velocidad con que se forman los productos o con que desaparecen los reactivos. Podríamos definir la velocidad de una reacción química atendiendo a la variación de la masa o de los moles de reactivos o productos en relación al tiempo que tarda en producirse esa reacción. No obstante, se prefiere usar la variación de concentraciones y, vuelvo y repito, pendientes aquí con las concentraciones en molaridad, que son las más utilizadas, y en todo caso puede ser que también manejemos el peso sobre peso. Más adelante vamos a trabajar con fracciones molares, ¿ok? Esto también lo vamos a recordar. Bien, entonces, atendiendo a lo que acabamos de explicar, si nosotros representamos cómo cambia la concentración versus el tiempo en un gráfico XY, nosotros veremos que la concentración del componente A, aquí hablan de moléculas, pero realmente no es molécula, hablemos de masa en moles, va a disminuir porque está desapareciendo su masa, y la concentración del producto irá aumentando porque está apareciendo en la reacción. Puede llegar un momento en que estas concentraciones permanezcan constantes y estas curvas sean unas líneas rectas. Cuando esta situación se alcanza, hemos llegado al equilibrio químico, ¿ok? Luego hablaremos de eso. Hay dos grandes teorías que intentan explicar la cinética de las reacciones químicas: la teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición. La teoría de las colisiones simplemente pronostica que en la medida
que las moléculas chocan efectivamente, es probable que se produzca un producto químico, valga la redundancia allí. Es decir, y solamente sirve para explicar lo que ocurre con los gases, porque en los líquidos la mezcla de estos componentes para que choquen es básicamente imposible. La teoría de las colisiones se usa para pronosticar la cinética de las reacciones químicas, particularmente para los gases. Está basada en la suposición de que para que se dé una reacción es necesario que las especies choquen. Así, según la teoría de las colisiones, la velocidad con que una reacción química avanza estará relacionada con la frecuencia con que se producen las colisiones eficaces. Entonces, según esta teoría, si en una reacción hay pocos choques efectivos por unidad de tiempo, la reacción transcurrirá a baja velocidad. Por lo tanto, mientras mayor concentración de gases haya, mayor probabilidad de choques y de formación de molécula habrá. Pero si esa concentración es baja, pues ocurrirá lo contrario. ¿Y cómo hago que la concentración sea alta? Bueno, o agrego bastante sustancia o hago que el volumen donde están contenidas sea más pequeño. Si yo disminuyo el volumen, concentro más la cantidad en masa. Son dos formas. Y la teoría del estado de transición explica la velocidad de las reacciones químicas elementales. La teoría supone un tipo especial de equilibrio químico entre reactivos y la transición del llamado complejo activado. Bien, como decíamos en la introducción, en esta teoría se considera que una reacción elemental se produce cuando dos especies químicas chocan con la suficiente energía y la orientación apropiada a un choque efectivo. La energía necesaria para ello, para que esto ocurra, recibe el nombre de energía de activación. Cuando usamos la teoría de las colisiones, vemos que sus resultados concuerdan bien con los datos experimentales observados en varias reacciones que implican la colisión de dos moléculas de gas. La reacción de descomposición del yoduro de hidrógeno sería un ejemplo ilustrativo en este caso. Esta teoría también es adecuada para explicar reacciones en solución con iones simples, pero a menudo las velocidades proporcionadas por este método no son muy altas y no coinciden con los valores experimentales. Esta discrepancia aumenta con la complejidad de las moléculas, o sea que no es del todo sugerida la teoría para todas las reacciones químicas. Supone que las moléculas de los reactivos que chocan eficazmente quedan unidas momentáneamente y forman un compuesto intermedio llamado complejo activado o complejo de transición. Este estado de transición está constituido por moléculas reaccionantes que han roto parte de sus enlaces y están formando otros nuevos para darle paso a los productos. La energía de activación es la energía necesaria para formar el complejo activado. La energía necesaria para formar el complejo activado es la energía de activación. Esta característica tanto de las reacciones endotérmicas como de las exotérmicas. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, cuando nosotros analizamos cómo cambia la energía en una reacción química, los reactivos tienen una energía inicial, que vamos a hipotéticamente representarla en este diagrama aquí, en este punto. Energía en kilojoule, como te está diciendo acá. Bueno, cuando la reacción ocurre y se forma el complejo activado, la energía siempre sube a un valor límite que llamamos energía de activación. En ese momento se produce el llamado complejo activado, es decir, ese estado de transición en el que los enlaces se están rompiendo para formar los nuevos productos. Luego que se forma el producto, la energía baja hasta que tenemos los productos en la reacción química. Si te das cuenta, aquí podemos identificar los reactivos. Monóxido de carbono, CO, dióxido de nitrógeno, NO2, forman dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno. O sea que aquí la reacción química era CO más NO2. Esos son los reactivos que me producen dióxido de carbono, CO2, más monóxido de nitrógeno, NO, todas en fase gas. Bien, si esa energía va a bajar, puede quedar por encima de la energía que tenían los reactivos inicialmente o por debajo de la energía que tenían los reactivos inicialmente. En función de esto, si esta energía baja por debajo de la energía que tenían inicialmente los reactivos, que está aquí, la reacción es exotérmica, es decir, libera energía. ¿Por qué? Porque el estado final de los productos no necesita la misma energía que tenían los reactivos, esta energía más alta. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema bota la energía. ¿Y cómo la manifestamos nosotros? ¿Cómo vemos esta manifestación? Se calienta el área donde se produce la reacción. Es decir, esa liberación de energía se puede traducir en liberación de calor, de energía química. Si es, por ejemplo, una reacción de combustión o la reacción entre el hidróxido de sodio y el agua, que también es violenta y genera explosiones. Bien, entonces el nivel de energía de activación es la diferencia entre la energía del complejo activado y la energía que tenían los reactivos. Esta es la energía de activación. La diferencia de energía que hay entre los reactivos y los productos, esa diferencia de energía define si la reacción es endotérmica o exotérmica. Si esa diferencia de energía es negativa,
fíjate, si este valor está por debajo del valor de los reactivos, cuando tú restas esta energía final y esta energía inicial, obviamente queda menor que cero. Pero si la energía del complejo activado baja, pero queda por encima de la energía que tenían inicialmente los reactivos, entonces ese cambio de energía es positivo. Pues si yo resto la energía final menos la energía inicial, es decir, energía del segundo estado menos la energía del estado 1, en este tipo de reacciones, por supuesto, me va a dar un número positivo. En este caso, la reacción es endotérmica. Más bien necesita más energía porque está por encima de la energía que tenían los reactivos. Para que estos productos existan, necesita más energía de la que inicialmente había en los reactivos. Entonces, la va a tomar del ambiente. Al tomar la energía del alrededor, enfría el alrededor. Y de este modo nosotros podemos evidenciar que la reacción es endotérmica porque se enfría el ambiente donde ocurre. Existen varios factores capaces de variar la velocidad de reacción. Para analizarlos vamos a diferenciar sistemas homogéneos y heterogéneos. En un sistema homogéneo la reacción se produce en todo el volumen de la mezcla. Es decir, agrego dos líquidos y esto todo es líquido donde ocurre la reacción. No veo más fases, no veo sólido, no veo gas. Pero si la reacción se produce en diferentes interfaces, es decir, por ejemplo, yo tengo aquí carbonato de sodio sólido y ácido clorhídrico en solución acuosa, estoy viendo líquido y sólido, estoy viendo dos fases. Al haber dos fases, estamos hablando de una reacción heterogénea. Y las fases pueden ser líquido, sólido y gas. Y nosotros podemos tener reacciones entre líquido y gas, podemos tener reacciones entre líquido y sólido, entre sólido y gas, entre líquido y gas, o sea, diferentes variantes, ¿ok? Por supuesto, eso hace que una reacción sea heterogénea. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.